presencia se posa sobre mí. Pasas las barreras de mi humanidad y empiezo a anhelar más de lo que tú me das.
Todos conocemos la marca suiza de navajas que son las que usa el ejército de aquel país. Son una de las herramientas más versátiles. Algunas de ellas incluyen más de 49 funciones. Aquí tenemos un ejemplo de alguna de esas herramientas tan útiles y tan interesantes. Un elemento absolutamente imprescindible para el campismo y la supervivencia, porque en el tamaño de un puño, con apenas un par de cientos de gramos, las personas pueden tener un verdadero arsenal, tanto de armas como de herramientas para poder realizar muchísimas tareas. Y he encontrado en un pasaje de Juan, que es el capítulo 9 de este Evangelio, donde se muestra una historia muy conmovedora y muy interesante que vamos a utilizar en este día, en este mensaje. Por cuestiones de dimensiones y cuestiones de tiempo, no vamos a leer toda esta historia. Usted podrá tomar al finalizar este mensaje, si lo desea, el Evangelio de Juan, capítulo 9, y comenzar a leerla detenidamente. Son 41 versículos y nos llevaría un tiempo bastante considerable de lectura. Pero encontré en este pasaje donde Jesús sana a un hombre que era ciego de nacimiento, una fe que la podríamos comparar a estas navajas suizas, una fe polivalente. ¿Por qué utilizo esta palabra? Bueno, creo que esta herramienta nos ilustra muy bien lo que estoy queriendo decir. Muchas tareas, muchas resoluciones. Y es justamente aquí donde vemos cómo la fe en este relato puede resolver varias de las situaciones a las cuales está enfrentando. Así que quisiera que veamos un poco cómo Juan muestra esa fe polivalente que va a operar de forma diversa y aún en situaciones bastante diferentes. La primera de ellas que podemos considerar es al leer en primer lugar los versículos 1 y 2 del Evangelio de Juan capítulo 9, donde dice de la siguiente manera: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿De dónde sacan los discípulos semejante pregunta? Esto era uno de los prejuicios que había en la época acerca de las personas que estaban enfermas. Un prejuicio es una idea que no tiene mucha reflexión o que tal vez no está amparada ni siquiera por la experiencia. Una idea que se tiene sobre algo o sobre alguien y que generalmente es de carácter negativo. Por eso ellos hicieron esta pregunta, porque venían ya con un prejuicio. Las personas que tienen una enfermedad, fundamentalmente aquellas que la tienen desde su nacimiento, por algo debe ser que tienen aquella enfermedad. Es muy difícil realmente luchar contra un prejuicio. Tal vez todos hemos sido prejuiciosos en algún momento, o tal vez todavía seguimos siendo prejuiciosos respecto a algunas situaciones de la vida. Y ellos los discípulos tenían este prejuicio social y religioso, puesto que para un judío su religión afectaba fundamentalmente todas y cada una de las áreas de su vida. Algunos creían en los pecados prenatales. Ese feto o ese bebé que estaba en formación, algunos consideraban que ya podía pecar desde el vientre de la madre. Otros, un poco tal vez más favorables,
podían llegar a pensar que no era el bebé en formación el que había pecado, sino sus padres, acarreándoles un problema congénito, como es el caso de este hombre que nació ciego. La idea religiosa que ellos tenían es que hay una causa-efecto entre el pecado y la manifestación del pecado, que sería la enfermedad. Aunque hay una relación entre lo uno y lo otro, no es absoluta. De ninguna manera podemos decir que una enfermedad o que todas las enfermedades son por culpa de algún pecado que haya cometido tanto la persona que está sufriendo la enfermedad o sus progenitores. Una mujer embarazada podría consumir sustancias tóxicas y dañar a su bebé. El consumo de estas sustancias tóxicas podría ser un delito en el caso de sustancias prohibidas, y sería también un pecado porque está dañando la mujer su propio cuerpo y también estaría dañando al hijo que está criando en sus entrañas. Hay bebés también que han nacido con dificultades físicas sin que sus madres se hayan excedido en ninguna cosa, sin que se hayan intoxicado con alguna sustancia química. Por eso decimos, es relativo este tema. Pero para los judíos era un tema absoluto, y para los discípulos de Jesús, que eran de origen judío, con una creencia, con una religión, con una base, para ellos esta era una cuestión de base. Ahora Jesús no intenta responder esta pregunta teológica, sino que aborda este tema desde un ángulo espiritual y desde el punto de vista de la fe. Pues Jesús en el versículo 3 les dice de la siguiente manera: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Se da cuenta? Jesús está incluyendo aquí la fe. Dice, el problema que tiene este hombre, como muchos de los problemas que sufren las personas, no son causa de pecados, no son por causa de alguna maldad propia. Son situaciones que Dios va a aprovechar para mostrar su misericordia y su amor hacia los hombres. Dios iba a moverse por la fe de este hombre, por la fe que él tenía en su corazón. Es humanamente una situación irremediable. Bueno, tal vez hoy día se podría hacer algo con muchas de las enfermedades que en este entonces bíblico, humanamente no se las podía tratar de ninguna manera. Pero gracias que está la misericordia de Dios. En ese momento estaba la misericordia de Dios y hoy también está la misericordia de Dios moviéndose sobre esta humanidad. Para los discípulos esta fue una gran lección. No importa el origen del mal, ni siquiera importa la enfermedad. Lo que importa es si alguien puede tener fe, porque Dios la va a utilizar y va a traer una solución y va a traer un beneficio al corazón y al cuerpo y al alma humana. Pero no es esta la única fortaleza a la cual la fe se está enfrentando. Recordemos que estamos hablando de una fe polivalente. Aquí la fe está enfrentando los prejuicios humanos. La fe puede vencer los prejuicios humanos. Aquel hombre mismo podría haber dicho, es cierto, por alguna causa debo estar ciego, no creo que Dios me sane si eso fue por un pecado que cometieron mis padres o que yo he cometido en el vientre de mi madre. Pero encontramos también que hay otra fortaleza que la fe viene a atacar, porque la fe también se levanta contra los sistemas religiosos. Una de las razones por las cuales Jesús fue a parar a una cruz, obviamente una de las razones humanas por las cuales Jesús fue a dar a una cruz, es porque Él se levantó y se opuso al sistema religioso de su época.
Jesús señalaba los errores, Jesús señalaba los defectos, porque Él sabía que estas cosas no provenían ni de la revelación de la palabra de Dios que había hasta en ese momento, ni siquiera provenían de la fe. La razón cardinal es que Jesús vino a salvar a la humanidad y lo hizo de manera propiamente voluntaria. Nadie lo obligó, nadie lo forzó para llegar a la cruz. Por eso hay hechos que pueden explicarse de distintas maneras. ¿Hay razones divinas por las cuales Jesús fue a la cruz? Sí, Él tenía que salvar a la humanidad de sus pecados. Pero hay razones humanas, puede haber razones religiosas, puede haber razones políticas inclusive. De hecho, sí, las había y todas coincidieron en que Jesús terminase entregando su vida en aquella cruz, en aquella cruenta cruz, como bien la llamamos los cristianos. Jesús había cometido una falta grave para los judíos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús sana a este hombre, cuando usted lea la historia y lea el contexto, va a ver que esto se da en un día sábado. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué problema hay que Jesús pueda sanar a alguien un día sábado? Póngase en el momento y en el lugar. Jesús está en una sociedad que tiene una religión y esa religión tiene una comprensión de las cosas. El día sábado era el día sagrado. Es el famoso Shabbat, que comienza a las 6 de la tarde del día viernes y termina a las 6 de la tarde del día sábado. En esas 24 horas, los judíos festejan ese día de descanso tan importante para ellos y que realmente debería ser un día importante porque el descanso y dedicarse por un tiempo a pensar en las cosas de Dios es realmente muy importante. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, versículo 16, en su parte A, en su primera parte, de la siguiente manera. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Ellos sentían que Jesús estaba atentando contra su religión, contra los principios que sostenía su religión. Y realmente esto sucede siempre. Hay quienes creen que las normas o las creencias de su religión todas proceden de Dios. Y no es así. Muchas veces hay normas y buenas normas. Tal vez normas que se requieren para entrar a algún templo o para participar de alguna religión, que no necesariamente emanan de la Biblia, tal vez emanan de la cultura en la cual esa religión está funcionando. En este caso, los judíos tenían esta interpretación. Así que uno tiene que comprender la diferencia entre las normas culturales y los principios bíblicos. No debemos confundir estos dos elementos, que los dos son importantes, pero una cosa son las normas culturales, es las cosas que se dicen de cómo se vive y cómo se actúa en cierta cultura. Y la otra es lo que la Biblia dice como un principio eterno, porque las normas culturales son perecederas, tienen que ver con un tiempo y un espacio. Pero los principios bíblicos son perennes, no cambian ni con el tiempo, ni con el espacio, ni con la cultura. Se mantienen inalterables. De alguna manera Jesús dijo que el cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios, que contiene estos principios, nunca pasará de moda. No tiene fecha de vencimiento como tienen las comidas o como tienen los medicamentos. La palabra de Dios ha de permanecer para siempre. En el judaísmo hay muchas enseñanzas extras a la palabra de Dios, o a la ley, como ellos la llaman, a la Torá. En esas definiciones muchas veces quedan expuestas las tradiciones que sostienen los judíos,
Una de ellas tiene que ver con un tema muy importante, que es el tema del trabajo en relación al día sábado. En el comentario al Nuevo Testamento de William Barclay, este autor da algunos ejemplos ilustrativos que creo que a usted le va a gustar escuchar y le van a interesar. Por ejemplo, algunas cosas prohibidas para el judaísmo dentro del día sábado, habiendo sido ya comenzado el día sábado, o sea, después de las 6 de la tarde del día viernes. Por ejemplo, no se puede encender un candelabro. Interesante. No se podía prender fuego una luminaria. Pero atienda, lo segundo es, si estaba encendido, tampoco se lo podía apagar. Si se apagaba, se tenía que apagar solo por su propia cuenta, porque tal vez se le había consumido el combustible o se había terminado de quemar la mecha. Pero un buen judío no puede encender un candelabro en el día sábado, pero tampoco lo puede apagar. Da otros ejemplos, Barclay, hablando de el aseo y el arreglo personal. No se pueden cortar las uñas, no se puede cortar el pelo, ni siquiera se puede arreglar la barba en el día sábado, porque todo esto representa trabajo y es el día en el cual no hay que trabajar. Inclusive da un ejemplo muy interesante que a mí personalmente me gustó mucho y que dice que tampoco el día sábado se puede usar un calzado reforzado con metal o con clavos de acero. ¿Por qué? Porque si el calzado tiene metal o clavos de acero, que le daría mayor peso al zapato, caminar con ese zapato representaría entonces una forma de trabajo prohibida para el sistema religioso de los judíos. Pero saben, para Jesús siempre fue mucho más importante la satisfacción humana y el bienestar humano antes que inclusive el mismo cumplimiento de la ley o de las normas religiosas. Juan 9, del 6 al 7, observe lo que nos dice este pasaje. Dice de la siguiente manera: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Bueno, ahora podemos entender un poco mejor por qué Jesús humanamente fue a parar a una cruz. Él atentó contra muchas de las cosas que el judaísmo sostiene y defiende con toda su fuerza. Jesús trabajó el día sábado, ya que el trabajo es una cuestión de definiciones precisas. Bueno, Jesús primero escupió en tierra, número 1. Luego tuvo que mover el dedo y trabajar la tierra para realizar un barro muy extraño, muy raro. Y luego levantó ese barro y trabajó de nuevo pasándolo y untándolo en los ojos de aquel hombre. Pero saben, a Jesús no le importa pasar por arriba las reglas si Él tiene que darte su bendición. Son reglas humanas, son reglas que pueden esperar para otro momento, pero a veces la necesidad de alguien no puede esperar. Por eso la fe nos muestra que también va contra los sistemas religiosos. La fe muchas veces, paradójicamente, se va a oponer a un sistema religioso. Aunque tal vez la debería favorecer, vamos a ver que a veces hay encontronazos entre la fe y lo que una religión puede llegar a enseñar. ¿Quién tendrá el lugar más importante en tu vida? ¿Las enseñanzas que te han dado y que te han bajado de ciertas cosas que se pueden y no se pueden? ¿O la fe en Dios que te abre un universo de posibilidades?
Hay un tercer bastión contra la cual la fe también embistió en esta oportunidad y durante esta historia, que otra vez lo repito, me gustaría que usted pueda volver a leerla. La fe operó contra un concepto religioso. Por haber sanado en el día sábado y por haber quebrantado esta norma, Jesús debe ser un pecador. Esto es un concepto teológico. ¿Quién es un pecador? El que quiebra las reglas, las normas y los mandamientos de Dios. Acuérdese que hay cosas humanas y cosas divinas, pero en una religión como la judía, aún las tradiciones toman y cobran el valor de mandamientos de Dios. Vaya a explicarle a los fariseos que esto no es así. Atrévase a discutir un poco con ellos acerca de estas cosas. La teología es la explicación humana de los hechos o de las enseñanzas divinos o que están en la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia, automáticamente usted comienza a hacer teología, a tratar de dar explicación a algunas cosas. Obviamente que para hacer una buena teología uno tiene que tener un conocimiento amplio, aunque no es absolutamente necesario para hacer toda la teología. Hay cosas que son muy sencillas de la palabra de Dios, pero hay temas que son mucho más complejos y uno debiera conocer la Biblia en su extensión, debiera conocer todas las doctrinas y debiera a partir de ahí comenzar a desarrollar una teología. Obviamente no desarrollamos teologías desde nuestras experiencias, más bien nuestras experiencias tendrían que explicar y ayudarnos a entender la teología y no al revés. Así que la teología como una ciencia humana, va a descubrir lo que la palabra de Dios nos muestra y lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero todo esto depende de quién desarrolle la teología. Por eso hay tantas teologías y tan variadas, aún dentro de un mismo grupo, digamos, religioso. Muchas veces dentro de una sola denominación religiosa vamos a tener distintos tipos de teologías o interpretaciones de lo que la Biblia dice. ¿De dónde emanan estas diversas interpretaciones? Bueno, de la comprensión de cada uno, de sus experiencias de vida, de su nivel cultural, de su apertura espiritual inclusive. Mezclemos todo esto y a partir de ahí va a salir entonces una idea teológica. Por eso decimos que muchas veces la teología ha sido la cuña que ha dividido, por ejemplo, a los cristianos en tantas facciones diferentes. La teología tiene un peso muy importante, porque es lo que nosotros entendemos y es lo que nosotros comprendemos. Es la forma que comprendemos algo, y esto es parte de la cosmovisión que todos nosotros tenemos. ¿Por qué se dice que para tener una cena tranquila o un almuerzo tranquilo o una reunión tranquila hay 3 temas que no se deben tocar? Ayúdeme a recordarlos. Uno de ellos es el deporte, ¿sí? En nuestro país, Argentina, será el fútbol. En otros países será el básquet, el béisbol o vaya a saber qué otro deporte puede llegar a ser de importancia nacional. El otro tema que dicen que no se debe tocar es la religión. Y el otro tan importante y tan candente hoy en nuestros días es la política. ¿Por qué entonces deporte, religión y política no deben tocarse? Porque justamente estas 3 áreas son 3 creencias básicas de los seres humanos en los cuales los hombres depositamos nuestra fe, nuestra confianza y a partir de los cuales desarrollamos nuestra vida. ¿No conoce usted un fanático de fútbol?
háblele mal de sus colores, háblele mal de su equipo y va a ver a lo que se va a enfrentar. O háblele mal a una persona de su partido o su creencia política y se va a enfrentar a un problema. O, otra cuestión importante, opóngase a algo de su religión y se va a encontrar allí con un buen enemigo y un buen opositor. ¿Por qué decimos esto y por qué estoy explicando esto? Porque estas tres cosas, como otras, forman parte de la cosmovisión de una persona. Es como creemos y entendemos que funciona el mundo y funcionan todas las cosas. Por lo tanto, ir y meter el dedo en uno de estos puntos es meter el dedo en una de las creencias fundamentales y primordiales de las personas. Uno puede decir, bueno, pero un equipo deportivo puede ser parte de la cosmovisión de una persona. Sí, la realidad nos muestra eso. ¿Por qué se pelean las personas? Gracias a Dios ahora esto no está sucediendo, pero hasta no hace muchos meses atrás teníamos peleas y muertes a las salidas de los partidos de fútbol. Porque es un encontronazo de cosmovisiones. Unos creen que son estos dos colores y otros creen que son estos dos colores. Y hágale entender al otro, o viceversa, que un equipo es mejor que el otro. Va a haber problemas. Este es el problema también de la teología. Jesús se enfrentó y la fe enfrenta aún los problemas teológicos que los hombres podemos tener. Entonces viene la gran pregunta en el pasaje que estamos leyendo contra la ortodoxia farisaica, contra lo que los fariseos defendían a rajatabla. Fíjese, volvemos nuevamente al versículo 16, pero ahora en su parte B. Antes leímos la parte A, ahora vamos a leer la parte B y fíjese lo que opinaban algunos. Dice así: otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Unos decían, este no respetó el sábado, este es un pecador. Y otros veían, ¿puede un pecador sanar enfermedades? ¿O puede sanar a un ciego? Entonces ponían en duda la cosmovisión teológica de los fariseos y empezaban a tener problemas y a tener disensiones. Gracias a Dios siempre hay quienes tienen una comprensión de las realidades espirituales y pueden superar las explicaciones teológicas. Estas personas creo que habían superado las explicaciones teológicas. Ellos no veían a Jesús como un pecador. ¿Por qué? Porque un pecador no sana enfermedades, no tiene el poder de Dios, no lo respalda para que suceda un milagro. Así que es aquí donde la fe derrota a la misma teología. Porque acuérdese, la fe es superior a cualquier elemento que los hombres podamos creer o que podamos crear. Fíjese el versículo 25 de Juan 9 y mire qué maravilloso lo que dice acá. El mismo ciego ahora da la respuesta suficiente para poder demostrar que la fe supera la teología. Y él dice, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Saben qué dijo este hombre? No me importa la teología, no me importa lo que expliquen los fariseos, no me interesa lo que esté escrito en los libros de los hombres. Yo no sé si Jesús es pecador o no es pecador. Yo solo sé que hace un rato yo era ciego y ahora yo puedo ver. Así que fíjese, la fe que rompe un concepto teológico. Usted tiene una fe polivalente. ¿Por qué no la usa? Usted tiene una gran herramienta como esta. No la tiene en su bolsillo, la tiene en su corazón, la tiene en su alma. Y usted la tiene que usar. Frente a todas circunstancias de la vida, acá solamente hay 3 situaciones contra las cuales la fe atenta.
pero hay muchas más de las cuales podríamos hablar, pero no lo vamos a hacer en este momento. ¿A qué situación te estás enfrentando? No importa. Tu fe tiene la herramientita para poder solucionarlo. Así como estas navajas suizas. Busque y va a encontrar la herramienta que usted está necesitando. Necesita limar algo, va a encontrar una lima. Necesita una lupa, la va a encontrar. Necesita una navaja, la va a tener. Necesita una sierra, también están allí. Una tijera, también están. La fe es polivalente. Por eso yo deseo que usted use su fe. No se detenga. La fe da para todo lo que usted pueda creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero al que tiene fe todo le es posible. Alcance los imposibles. Este es el tiempo para usted, para que alcance los imposibles a través de la fe. Así que voy a orar por usted, para que su fe nunca le falte y para que su fe siempre sea polivalente. Dios, pido tu bendición sobre esta mujer, sobre este hombre que ha escuchado este mensaje, que pueda entender que su fe no es solo para una cosa sola, su fe sirve para cada área y para cada situación y para cada una de las complejidades de esta vida. Pido, Dios, que esa fe esté reservada para esos momentos difíciles, para esos momentos de prueba o para esos momentos de angustia. Que puedan encontrar, Señor, esta gran herramienta polivalente en sus almas. Es una fe que tú nos das y que todos los hombres tenemos que ejercer. Bendice, Señor, a las personas de fe, que en ella encuentren la solución y la bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. No la pierda esta herramienta, la va a necesitar, fe polivalente.